Nuestra humanidad limitada no nos deja ver que el Señor ya ha hecho su labor, su parte, que en muchas ocasiones nos es inexplicable. Nosotros actuamos conforme a lo que percibimos, pero Dios ha decretado todo para nuestro bien futuro. Así en el presente estemos atravesando padecimientos. El ser humano a menudo olvida las promesas que Dios ha dado a su iglesia. No olvidemos la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El cuerpo después de la resurrección de Jesús es una primicia de cómo serán nuestros cuerpos glorificados. Los dos hombres que se encontraban en la tumba de Jesús son los dos testigos que confirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los dos hombres, al parecer ángeles, aparecieron físicamente debido a la incredulidad y falta de memoria a las promesas que Jesús hizo antes de morir. Es cierto que el arte es algo que podemos disfrutar, pero las estatuas o imágenes no son Dios. Jesús está vivo y no puede ser resumido a una de estas esculturas. Busquemos a Jesús en su palabra, ahí es donde Él vive principalmente. No lo busquemos en rituales o en tradiciones o en cosas que en sí son muertas. Amén. Lucas capítulo 24. La resurrección. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Al abordar Lucas 24 en 1-10 desde una perspectiva reformada, nos enfocamos en la soberanía de Dios, la centralidad de las Escrituras y el cumplimiento del pacto de gracia. La tradición reformada, basada en autores como Calvino y comentaristas posteriores, subraya que la resurrección no es solo un milagro, sino la validación jurídica y espiritual de la victoria de Cristo sobre el pecado. Análisis exegético y hermenéutico, perspectiva reformada. Versículo 1. La diligencia y la incapacidad humana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. Exégesis. El primer día marca la inauguración de la nueva creación. Cristo, el segundo Adán, descansa el sábado en la tumba y resucita el domingo para comenzar una nueva era. Hermenéutica. Calvino observa aquí una mezcla de piedad e incredulidad. Las mujeres son diligentes en su amor, pero su fe es imperfecta. Llevan especias para un cadáver, olvidando la promesa de la resurrección. Esto ilustra que incluso el afecto religioso más sincero es ciego si no se guía estrictamente por la palabra de Dios. Versículos 2-3, la evidencia objetiva. Y hallaron removida la piedra, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Exégesis. El texto enfatiza la realidad física. La tumba vacía es un hecho histórico necesario para la justificación. Hermenéutica. Para el pensamiento reformado, la resurrección es corporal. Si el cuerpo no hubiera desaparecido, nuestra redención sería incompleta. La piedra removida es un acto de la providencia divina para facilitar la inspección del hombre, no para permitir la salida de Dios. Versículos 4-5a. La necesidad de la revelación divina. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor. Exégesis. La presencia de dos ángeles cumple con el requisito legal de testigos, num. 35-30. Su resplandor refleja la gloria de Dios, Shekinah. Hermenéutica. El ser humano, por causa del pecado total, es incapaz de interpretar correctamente la realidad espiritual por sí solo. Las mujeres estaban perplejas ante la tumba vacía, hasta que intervino la revelación externa. Esto refuerza la doctrina de la necesidad de la iluminación divina para comprender las obras de Dios. Versículo 5b. El reproche a la falta de fe. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Exégesis. El ángel usa un contraste ontológico. El que vive, tonsonta, frente a la esfera de los muertos. Hermenéutica. Hay un reproche implícito. La hermenéutica reformada señala que buscar a Cristo fuera de su palabra, donde Él se declara vivo,
es una forma de idolatría o error espiritual. El consuelo no viene de la tumba, sino de la noticia de su vida triunfante. Versículo 6b-7. El fundamento en la soberanía, sola escritura. Acordaos de lo que os habló. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Exégesis. El uso del término griego dei, es necesario, apunta al consejo determinado de Dios. La crucifixión no fue un accidente, sino un decreto eterno. Hermenéutica. Aquí vemos el principio de sola escritura. Los ángeles no ofrecen una nueva revelación, sino que redirigen a las mujeres a las palabras previas de Jesús. La fe reformada se sostiene en que el Espíritu Santo nos hace recordar y comprender lo que ya ha sido revelado en la Escritura. La muerte y resurrección son los dos pilares del pacto de redención. Versículos 8-9. La regeneración de la comprensión. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas. Exégesis. El recuerdo, mnestesan, no es un simple acto mental, sino una iluminación que produce acción. Hermenéutica. La palabra de Dios es eficaz. Una vez que el Espíritu ilumina el entendimiento, la duda se transforma en confesión. Estas mujeres se convierten en instrumentos de la gracia, cumpliendo el mandato de proclamar el señorío de Cristo a la Iglesia, los 11. Versículo 10. La identidad de los testigos. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo. Exégesis. Lucas documenta nombres específicos para validar la historicidad del relato en un contexto donde el testimonio femenino no era valorado legalmente. Hermenéutica. Dios, en su soberanía, escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Cor. 1:27 de la mañana. La inclusión de estas mujeres muestra que en el reino de Dios, la participación en el pacto no depende del estatus social o legal, sino de la elección divina y el llamado a ser testigos de la verdad. Resumen de la teología reformada en este pasaje. 1. Cristocentrismo. Todo el pasaje converge en la victoria de Cristo sobre la muerte como cabeza federal de su pueblo. 2. Eficacia de la palabra. La tumba vacía por sí misma no produjo fe. Fue la palabra de Jesús, recordada por el mensaje angelical, la que transformó el corazón de las mujeres. 3. El decreto divino. La resurrección es el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación de los elegidos.